y hemos escuchado atentamente al doctor Bunge, a quien conocemos ampliamente por su contribución a la vida universitaria. Mi pregunta es la siguiente. Cuando uno ve, por ejemplo, yo tengo acá esta tabla de investigaciones científicas, porcentaje sobre total de producción nacional de todos los países de América Latina, de lo cual surge que un 3% nada más de las universidades hacen investigación con una producción que después pasa por los referados, es decir, una producción científica registrada. Entonces mi pregunta al doctor Bunge es si esta línea en la cual hay tan pocas universidades que hacen docencia e investigación, cuya producción es registrada internacionalmente, o la existencia de numerosos, porcentajes altísimos, de universidades de docencia. Mi pregunta es esta línea que se está un poco viendo, ¿es conveniente, es prudente? ¿Habría que concentrar la investigación en ese 3% de universidades y fortalecerla? ¿O habría que promover masivamente la investigación en todas las universidades? Es una pregunta muy difícil. Pensemos en Brasil, que tiene 2000 universidades. Si el gobierno brasileño, los gobiernos estatales, resolvieran promover la investigación en las 2000 universidades, fracasarían. No hay suficientes científicos en Brasil ni en el mundo como para ocupar cargos de investigación en 2000 universidades al mismo tiempo. Yo creo que hay que concentrar los esfuerzos en algunas universidades piloto, tratar de formar investigadores que después pasen a otras universidades para comenzar a su vez la formación del equipo de investigación en otras universidades. Pero al principio hay que concentrar los esfuerzos en lo que ya hay, fortalecer lo que ya existe y tratar de, ya digo, de exportar a otras universidades provisorias. Por ejemplo, supongamos que en Brasil haya 20 universidades con un buen nivel de investigación y que en el curso de los próximos 5 años produzcan cada una de ellas 10 doctores. En realidad, Brasil está produciendo 7.000 doctores por año, algo así. Entonces, a su vez, al cabo de 5 años, esos nuevos investigadores podrían ir a otras partes, pero no de a uno, porque uno como investigador sería, no tendría con quién hablar, no tendría con quién colaborar y le recargarían de tareas administrativas. Viendo que una persona competente, inmediatamente le harían decano y su carrera científica terminaría. En todo caso, respondo a su pregunta de la siguiente manera. Es fortalecer centros pilotos que puedan ser imitados por otras universidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? Me imagino, señor vicerrector de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, ahora la profesora Yesar Unesco. Professor Sueli Pires, eu sou jubilada da Universidade Federal de Minas Gerais em Brasil. Buenos dias, professor Bunge. Com muito gosto assistir a sua magnífica conferência e a provocação com os dados de Brasil. Eu hablo agora mais como Unesco que como uma acadêmica brasileira. Os índices de cobertura de matrícula em Brasil, em educação superior hoje, não superam a cifra de los 15%. São dados optimistas. Em 2006, Brasil produziu 12.000 doutores, pero temos 35 milhões de analfabetos em nosso país. Temos que trabalhar pela expansão da educação superior.
La mayoría de nuestras universidades son alrededor de 2.200 universidades. No alcanzan la cifra de 20% de maestros, de mestres y doctores. O sea, hay una demanda explosiva de formación de doctores, no solo para nuestras universidades, pero también para actuar junto a las políticas públicas, a las empresas públicas, a las empresas privadas. Las demandas de desarrollo de nuestro país y también la responsabilidad de Brasil en un conjunto de 33 países miembros de América Latina y el Caribe no se puede restringir la potencialidad y la necesidad de formación de científicos, de doctores, y ahí la responsabilidad de nuestras universidades brasileiras, de las universidades, otras universidades de Latinoamérica y también de Canadá, de Estados Unidos, de otros países que quieran colaborar solidariamente con nuestras universidades es fundamental. Gracias, profesor. Le doy la palabra al profesor de la Simón Bolívar y después. Guillermo Llaga, de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Usted comentó que el construccionismo y el relativismo es un enemigo de la ciencia básica. Este es ahora un paradigma emergente en ciencias sociales. ¿Podría usted elaborar sobre este punto? Repito, usted comentó que el construccionismo y el relativismo era un enemigo de la ciencia básica, pero esto induce como un paradigma emergente en ciencias sociales y en educación. ¿Podría elaborar sobre este punto? El constructivismo y el relativismo no son nuevos, no son emergentes, se han puesto de moda, pero el subjetivismo comenzó en comienzos de la edad moderna. ¿Por qué son enemigos de la ciencia básica? Porque niegan la posibilidad de alcanzar la verdad y porque pretenden que incluso las cosas naturales que nos rodean son construcciones sociales. Por ejemplo, pretenden que la luna es una construcción social y no una cosa natural. El constructivismo y el relativismo no han producido un solo conocimiento nuevo acerca de la sociedad o de la naturaleza. Al contrario, han sido obstáculos importantes, porque si todo es una construcción social, todo es convencional, nada es objetivo, es poco lo que podemos hacer. Más aún, todo se reduce a la experiencia subjetiva del investigador. Pues ahí está la luna, independientemente de nosotros, ahí está el subdesarrollo de que es víctima todo el tercer mundo. Son condiciones objetivas, no son construcciones sociales arbitrarias del investigador, sino que son condiciones sociales objetivas que podemos estudiar objetivamente, lo mismo que podemos estudiar la luna, pero que a diferencia de lo que pasa con la luna, podemos modificar con la acción política. El constructivismo y el relativismo impiden, paralizan la acción, porque primero nos impiden la investigación objetiva de la realidad y segundo nos dice todo depende del sujeto. Pues el sujeto individual poco puede hacer, pero unido con otros sujetos, juntándose en movimientos sociales, partidos políticos, etc., puede transformar la realidad social. Pero repito, no es nuevo el constructivismo, relativismo. Es muy viejo, pero se puso de moda a fines de los años 60 y comienzos de los años 70, en particular en Francia. Y repito, no ha producido ningún dato, ninguna teoría
objetiva ninguna teoría acerca de la realidad social. Sí, la profesora de la Universidad Central de Venezuela, desde un asunto logístico para dirigirse al profesor, viendo la cámara que está como. Buenos días, doctor. Felicitarlo por su presentación. Me permite identificarme. Fulvio Nieves, de la Universidad Central de Venezuela. Tuve el privilegio por más de 20 años de coordinar el programa de financiamiento de la investigación de nuestra universidad. Por ello, saludo y aplaudo el énfasis que usted da y que nuestras universidades tengan un particular interés en desviar, dar parte de su presupuesto al fortalecimiento de la investigación, al desarrollo y a la formación del doctor. Sin embargo, me preocupan algunos aspectos en el contexto actual. No mencionó usted en su presentación, en sus amenazas a la enseñanza, no solamente de las ciencias básicas, pues como antropólogo defiendo también las ciencias sociales y la humanística. Me refiero particularmente a los contextos políticos. Contextos políticos que en el caso de Venezuela nos están llevando a una masificación de las universidades y por consiguiente a una pérdida de la calidad académica y por consiguiente a un debilitamiento de la investigación básica y de la investigación humanística y social. Igualmente, política política de Estado que de una u otra manera intenta con un populismo, un desarrollo endógeno de la ciencia, cómo poder abordar estos nuevos desafíos en el desarrollo de la ciencia contemporánea y en el futuro de los pueblos, que es nuestro deber ser como universitarios, contribuir con su desarrollo. Esa es mi reflexión y quisiera también mi pregunta. Comprendo el problema. Yo creo que hay que abrir las universidades al pueblo. Ese, dicho sea de paso, eso no es nuevo. Eso comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las universidades que habían sido elitistas se masificaron. Pero al mismo tiempo que se abre la universidad al pueblo, no hay que estafarlo, no hay que venderlo como producto universitario lo que no es. Solamente gente que ha aprendido algo de ciencia puede enseñarla. En el caso de Venezuela es muy particular. En los años 50 se formó el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, institución de alto nivel, que contaba con centenares de investigadores, a muchos de los cuales conocí, y con la mejor biblioteca científica de América Latina. Se pregunta uno si esa política fue acertada. Yo creo que pese a la gran admiración que tengo por el IBIC y por su fundador, mi difunto amigo Marcelo Roche, yo creo que, aunque en su momento fue una iniciativa importante y correcta para proteger a la investigación, hoy ya no lo es. Yo creo que esos 1000 investigadores que tiene o tenía el IBIC tendrían que estar dispersos en las universidades para tener un contacto más estrecho con los estudiantes y con los profesores que se dedican principalmente a enseñar. Yo creo que hay que fortalecer la ciencia y la técnica en las universidades al mismo tiempo que se las abre al pueblo. Pero abrir la universidad al pueblo no significa, por supuesto, bajar la calidad. Al contrario, significa levantar, mejorar la calidad de los estudiantes, preparándolos mejor. Y no es fácil. En la Universidad de Buenos Aires, al caer el régimen de Perón, por lo menos en la Facultad de Ciencias, donde yo actuaba en los años 50 y comienzo de 60,
afrontamos este problema, el problema de los alumnos que llegan mal preparados en la escuela secundaria. ¿Qué hacer con ellos? ¿Someterlos a un examen de ingreso riguroso, excluyente? No. De esa manera se elimina a muchos jóvenes capaces que fueron mal enseñados. Lo que se hizo fue introducir un curso preparatorio que en aquella época duraba más de 6 meses. El curso enseñado por profesores, no por los estudiantes, sino por profesores avisados, capaces de transmitir su propio entusiasmo por la investigación. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias había un curso de introducción a la matemática enseñado por un matemático, un curso de introducción a la física enseñado por un físico, un curso de química, un curso de biología y un curso de geología. Todos ellos enseñados por profesores. Yo llegué a conocer esos cursos porque los cursaba mi mujer, que acababa de ingresar en la Facultad de Ciencias en aquel momento. Ese método dio un resultado excelente. Los jóvenes aprendieron por primera vez, después de haber pasado 5 años infructuosos en las escuelas secundarias, aprendieron el ABC de ciertas ciencias. Muchos de ellos supieron entonces orientarse mejor y casi todos ellos tuvieron éxito en sus estudios posteriores. Pero sobre todo se afianzó su vocación, o muchos descubrieron que no tenían vocación por la ciencia. De modo que comprendo el problema que tiene Venezuela, que es un problema que tienen todos los países países en desarrollo, y sobre todo países en los que comienzan ciertos movimientos populares, como la Revolución Bolivariana, que tienen aspectos buenos y aspectos malos. En todo caso, este sería un tema para que discutan los universitarios venezolanos en un congreso, en reuniones, en la medida en que eso sea posible. Sí, Daniela. Lo primero que tiene que hacer es conseguirse un buen director de tesis, una persona con alguna experiencia en investigación, con alguna autonomía, y que le proponga 1 o 2 problemas de investigación que estén a su alcance y que al mismo tiempo despierten su curiosidad al punto de entusiasmarla. Sin entusiasmo no hay trabajo creador. Si usted no siente entusiasmo por ese tema, busque otro tema o cambie de asesor, cambie de director de tesis. Buenos días, doctor Bunge. Primero, aplaudir sus aportes en el tema de investigación científica. Creo que conjuntamente con Arias Galicia, Fernández y Batista, usted ha planteado cosas tan importantes como la reformulación del método general de investigación. Aprovechar para preguntar y conocer su punto de vista sobre 3 elementos importantes que están sobre el debate académico hoy en día, que son: ¿cómo ve usted la triangulación necesaria sobre el tema del pensamiento complejo presentado por Edgar Morin, las competencias y
el desarrollo de la investigación básica. Confieso que no sé nada acerca del llamado pensamiento complejo. Tendremos que dejar otra oportunidad si es que llego a aprender en qué consiste. Nunca he utilizado las investigaciones de Edgar Morin en mi propio trabajo. Yo tengo mi propio enfoque sistémico de la ciencia y del mundo. Y en cuanto a la investigación básica, bueno, no es mucho lo que puedo decir en este momento. Yo creo que hay que invertir en los talentos que ya se han descubierto. No se pueden improvisar los talentos, las curiosidades, pero sí se las puede, desde la escuela primaria se les puede fomentar. Me refiero en particular a lo que ha hecho el profesor Jorge Allende, a quien mencioné hace un rato, en Chile, para cambiar la imagen que tienen los estudiantes, los alumnos de la escuela primaria, la imagen de la ciencia. Al parecer, cuando él comenzó su intervención en la enseñanza primaria, casi todos los alumnos, casi todos los estudiantes de escuela primaria creían que los científicos son seres malignos cuya tarea consiste en diseñar armas. Lo que hizo Allende fue armar pequeños laboratorios con pocos elementos, por supuesto laboratorios muy modestos, pero en los cuales se pueden hacer algunos experimentos básicos. Y al cabo de un año consiguió modificar radicalmente la imagen que tenían los chicos, la imagen de los científicos. Se transformaron, esa imagen cambió. Los científicos eran vistos por los chicos no como diablos, como demonios empeñados en destruir la humanidad, sino como buscadores de la verdad. Yo creo que hay que empezar por ahí, por las escuelas primarias, o mejor dicho, hay que empezar por todo a la vez, porque no se puede enseñar bien en las escuelas primarias sin profesores formados, bien formados profesores de enseñanza secundaria. Hay que entonces reforzar los institutos de profesorado, hay que reforzar las universidades capaces de producir profesores que enseñen en los institutos de profesorado, que a su vez enseñen a los maestros, etc. Hay que hacerlo todo a la vez, pero puesto que no hay suficientes recursos, hay que reforzar esos tres niveles en plantas pilotos, en universidades pilotos, para que después de ahí haya un proceso de irradiación a todo el resto del país. ¿Alguien más? Si no, yo también quisiera, compañero, profesor. Buenos días a todos los distinguidos participantes. Buenos días a usted, maestro Mayún. Con el respeto que merece su actividad científica, me permito, partiendo de su conceptualización, de sus visualizaciones, hace un instante usted puntualizó criterios como estos. Hay que fortalecer la ciencia técnica. Usted me hizo reflexionar en términos de mismo luego, de parte, que contestó la forma que puede plantear. Creo que más que fortalecer la ciencia y la técnica, hay que fortalecer el espíritu científico hacia la técnica, como concreciones
de herramientas para solucionar y tratar la problemática humana. ¿Y por qué manifiesto esta reflexión? Porque a lo mejor que está fallando la academia en el mundo, no solamente en América, es la falta del manejo didáctico, pedagógico, metodológico, intra y extra aula. Es decir, estamos abocados en este momento a que a la Academia Universitaria del Planeta, como se diga de América, vaya constituyéndose una cátedra pública en el manejo didáctico, pedagógico, metodológico, holístico, para crear el espíritu de investigación científica en todos los niveles de la colectividad, no solamente en el estudiante, el pregrado, el grado, escuela, colegio, universidades y grados mayores. Entonces, la motivación didáctica, pedagógica, metodológica, no será que entremos o estemos abocados a invitarnos a manejar diálogos de nuevas teorías. Por ejemplo, una de tantas, una de ellas. Ronald Howard nos ilustra de sus 650 libros publicados, el último bestseller, antes de su muerte, La dianética, la ciencia moderna de la salud mental, con sus 4 ejes. La dianética educativa, que es un universo, convocado ahora a las 400 universidades de América. La dianética política, el manejo de la administración de un Estado y su población, que además de los contenidos educativos, tienen que manejar una que otra cantidad de ciencias. La dianética médica, que es prácticamente la protección de la vida, la salud humana. Y la dianética judicial, que es la administración justa, legal, sobre todo educativa, de la sociedad. Gracias por su atención. Yo estoy de acuerdo con usted que hay que fomentar la actitud científica de lo que usted llamó el espíritu de la ciencia, pero la mejor manera de hacerlo, creo, es enseñando bien la ciencia y despertando vocaciones científicas, lo que no excluye, desde luego, los aportes que pueden y que deben hacer en otros terrenos. Por ejemplo, en las facultades de humanidades se ha puesto de moda el posmodernismo, que es anticientífico, niega la razón, niega la posibilidad de alcanzar la verdad, etc. Yo creo que una manera de fomentar la investigación, o mejor dicho, el espíritu, lo que usted llamó el espíritu científico, es criticar racionalmente las filosofías anticientíficas y las pseudofilosofías tales como el existencialismo, la fenomenología, que apenas son inteligibles, son un fármaco ininteligible que paraliza el pensamiento. Hay que atacar el irracionalismo, hay que atacar el anticientificismo. Y eso se puede hacer en todas partes. Por ejemplo, se puede hacer en una facultad de, por ejemplo, de management. Se puede decir, antes de elaborar, por ejemplo, un presupuesto, hay que saber, hay que enterarse de qué es capaz de hacer una empresa. Antes de elaborar una política desde el gobierno, hay que estudiar un poquito de ciencias políticas. No hay que improvisar. Antes de ponerse a cambiar el mundo hay que estudiarlo, hay que saber algo, sin esperar a que después la próxima generación cargue con la tarea de arreglar las barbaridades que ha hecho el gobierno o la administración anterior. Hay que procurar que en todos los terrenos se estudie la realidad nacional. Yo estoy tratando de convencer a algunos compatriotas argentinos de que formen centros de estudios de problemas argentinos a todos los niveles, municipal, provincial y nacional. Centros
de barrio, formado por gente curiosa, gente dispuesta a poner el hombro, ayudada, por supuesto, por profesionales, por sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas, etc. Se conoce poco la realidad nacional. Se conoce mucho más, se sabe mucho más lo que pasa en Estados Unidos o Francia que lo que pasa en Argentina o en Ecuador. En particular, en los países latinoamericanos, sabemos muy poco lo que se conoce, lo que se hace en otros países latinoamericanos. Es decir, América Latina está demasiado dividida, no hay suficiente colaboración dentro de distintos países latinoamericanos. Lo que es un poco absurdo, porque sabemos que hay, por ejemplo, en Argentina, hay buenos físicos y buenos matemáticos que podrían dar una mano a otros países latinoamericanos, y a su vez hay ciertos déficits en la cultura científica y técnica argentina que podrían ser llenados con colegas de otros países latinoamericanos. En suma, sí es posible y necesario fomentar el espíritu científico en todos los terrenos. Bueno, yo quisiera también, como encargada de investigación que fui durante 8 años en la Universidad de Costa Rica, aplaudir una vez más los planteamientos del profesor Bunge y decirle que estamos claros, gracias en parte a sus enseñanzas, que no hay desarrollo sin ciencia, que el verdadero desarrollo solo se puede alcanzar si se promueve una cultura del conocimiento, si se capacitan y se actualizan los recursos humanos, si se hace investigación básica y aplicada y se generan conocimientos, si se hace ciencia y se perfeccionan las técnicas, si se hace investigación y se mejoran las condiciones de una problemática específica, si se hace investigación y se difunde entre los habitantes. Sabemos que existen transformaciones, inventos, innovaciones con efectos universales, sin embargo, aún estos deben ser entendidos a la luz del contexto nacional para que sean capaces de dar una respuesta pertinente. Esa es una labor fundamental que tenemos los universitarios, las universitarias, nuestras instituciones. Reiteramos el compromiso con el profesor Bunge, tan importante que él ha señalado ese papel clave de las universidades en la formación de científicos, en la formación de educadores de la ciencia. Estamos comprometidos, profesor Bunge, en la lucha contra el debilitamiento de las instituciones públicas, en esa lucha de resistencia contra la privatización de nuestras instituciones universitarias nacionales, y no dude que estamos comprometidos en esa lucha contra el fundamentalismo y el estudiantismo. Sabemos que pocas cosas resultan más efectivas y rentables para un país que invertir en investigación, en desarrollo científico, que invertir en posibilidades de desarrollo y en mejorar la calidad de vida de las personas que habitan un territorio. Para concluir esta actividad le voy a pedir al profesor rector de la Universidad Técnica Particular de Loja y nuevo presidente de la OI que salude